Hola, amada iglesia, muy buenos días tengan ustedes, amados oyentes que hoy están con esa disposición, con ese corazón entendido, hambriento de hoy poder escuchar a Dios a través de su palabra, a través de la predicación. Quiero invitarte esta mañana a que nos unamos en oración para que Dios tome el control, que nos pueda hoy permitir ser usados por Él. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y pongamos hoy esto en las manos de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu sustento, por tu provisión. Gracias por habernos llamado, por habernos elegido, por habernos perdonado. Gracias por darnos una vida diferente. Ponemos en tus manos este día. Llena nuestra vida de tu gloria, llena nuestro hogar de tu gloria, que tu poder se manifieste hoy en cada uno de los corazones que están hoy dispuestos a escucharte, y no tan solo escucharte, sino también hacer tu voluntad. Te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de servirte esta mañana, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hoy ya estamos a 10 de enero y hoy es el último día de los 10 días de oración. Sin embargo, Dios nos está llevando a que continuemos orando. Yo te invito a que, si tú quieres hoy seguir con este tiempo de oración, porque Dios nos está llevando a que dependamos de Él en todo momento, dice su palabra, orar sin cesar, que te unas, como bien lo dijo mi esposita en la mañana, a las 6 de la mañana, todos los días. Quien tenga esa necesidad, quien realmente hoy quiera tener una vida de oración en su vida, que es lo que Dios manda, te invito a que lo hagas. Continúa levantándote a esa hora y únete a la oración de los hermanos que estén hoy orando, tal vez por ti, o que tú ores por tus hermanos, ores por la necesidad de tu iglesia, de tu familia, del pastor, de su familia. Y los días miércoles a las 9:30 de la noche, después de que pase el devocional de una oración para tu vida, vamos a tener nuevamente esa oportunidad de que tú continúes orando por las necesidades que Dios ponga en tu corazón. Esto va a ser continuamente, ya no va a haber ninguna suspensión, y anhelo profundamente que hoy esta iglesia se haga profundamente dependedora, o que dependa totalmente de Dios. Esta obra del Señor no puede ser bendecida si no pone las cosas en las manos de Dios. Bien, vamos hoy a poner como título, por favor, ahí en tu cuaderno, el nombre de esta predicación: Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Y justamente hoy vamos a terminar la primera carta a los tesalonicenses. Acompáñame entonces a la primera carta, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 28. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, nuevamente, así como inicia la carta
dándole la gloria al Señor, dependiendo hoy de su gracia. Así iniciamos en el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta a los Tesalonicenses. También sí termina el apóstol Pablo en su último versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hoy quiero que sepas que estamos en un tiempo donde todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que migrar a la dependencia total de Dios. Hoy hay una gran necesidad como cristiano de crecer y de crecer en todas sus áreas de su vida y ante todo en la oración. Quiero que por favor me acompañes a ver algunos pasajes donde habla Dios de la necesidad que hoy tenemos como hijos de Él de estar creciendo en su palabra. Quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Fíjate lo que dice aquí. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. No es el que hoy está sembrando, no es el que hoy está regando. El que da el crecimiento en la vida de todo cristiano, de todo creyente, es Dios. Aquí lo dice. Si tú me acompañas a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿En qué tenemos que crecer? Aquí dice que tenemos que crecer y abundar en amor, para los unos como para los otros. Entonces no tan solo es crecer en el conocimiento de Cristo, sino también crecer hoy en amor. Y antes, en Efesios capítulo 4, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tan importante es que hoy como cristianos reflejemos el amor de Cristo. No solamente hoy en las iglesias, que si bien es cierto están cerradas, no están siendo abiertas para los cultos presenciales. Creo que es importante que ahí en tu casa comiences a practicar el amor con tus seres amados. Tal vez hoy tengas que salir de casa y durante la semana a lo mejor tienes que trasladarte al trabajo. Qué importante es que tú lleves a cabo este mandato de Dios, que crezcamos hoy en el amor de Él. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice Pablo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase capítulo 2, versículo 19, dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Quiere decir que nadie puede crecer si no está Cristo en su vida. Nadie puede crecer en ninguna área de su vida si Cristo hoy no es el centro de su vida, si no estamos completamente alineados a su voluntad. Regresando nuevamente al versículo 23 del capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo cristiano, hoy nos encontramos en la segunda etapa de la salvación, que es la santificación.
La primera etapa fue la justificación, ese fue en el pasado. Hoy en el presente, todo creyente, todo cristiano está siendo santificado. Y es la forma natural para el cristiano. No podemos hoy ser santificados de manera independiente. No tenemos la capacidad. Hoy necesariamente necesitamos a Dios. Hoy necesitamos a Cristo. Necesitamos hoy a la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesús. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así como lo dijo también Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hoy estamos siendo santificados. Dios ya nos dio de su armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 13. Nosotros no tenemos la capacidad, como dije anteriormente. Nosotros no podemos, por nuestros propios esfuerzos, poder tener o ser limpiados o salir del pecado. Necesitamos forzosamente del poder del Espíritu Santo. Hoy quiero que sepas la gran necesidad de que mucha gente tiene de acercarse a Cristo. Esta situación que estamos viviendo, donde mucha gente está siendo contagiada, mucha gente hoy está en hospitales, mucha gente está en casas, mucha gente está sufriendo los estragos de esta contaminación, de este virus, necesita de Cristo. No solamente estemos orando por la salud, por querer esa salud a esa persona, a ese corazón. Más bien tenemos que pedir que esa persona, a través de esta situación de prueba, se acerque a Cristo, rinda su vida a Cristo y deja de estar solamente pensando en sí misma, o estar confiando hoy en la vacuna, o estar pensando solamente que el médico tiene todo el control. No, quien tiene el control de lo que está hoy pasando es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Hoy tenemos que ser dependientes totalmente de Jesús, tal como lo hemos leído muchas veces en el Evangelio de Juan, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Son palabras de Jesús, son palabras de Jesús. Porque separados de mí nada podéis hacer. Creo que tenemos que estar orando en estos tiempos de una manera correcta, amada iglesia. Y no estoy diciendo que no ores por la salud, que no ores porque reces esa salud en la persona que tú amas, en la persona que hoy te está afligiendo, que está enferma. Ora por su salud, pero ante todo ora por la salvación. Porque de nada sirve que este corazón se restablezca en salud si al final en su eternidad va a estar en el infierno. Y yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que regrese en salud o que tenga una vida eterna en Cristo Jesús? No menospreciemos hoy la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz, porque solamente nos limitamos a pedir para nuestros deleites. Y nos volvemos entonces cristianos egoístas. Señor, sánalo. Señor, no permitas que se contagie. Señor, no permitas que hoy pueda yo tener COVID. Y yo te pregunto en esa oración, ¿en qué se beneficia a Dios? Yo sé que Dios no se beneficia, no tiene ninguna necesidad de beneficiarse. Lo estoy diciendo de una manera coloquial para que pueda quedar más entendido. Pero en toda oración que tú estés haciendo el día de hoy por alguien, yo te pregunto, ¿Dios te está glorificando en esa oración?
Muchas veces estamos pensando más en las situaciones de las necesidades del hombre como tal y no en la necesidad espiritual que tiene. Muchas veces tú tienes toda la plena confianza de lo que puede hacer el hombre en tu vida, más que lo que puede hacer Cristo en tu vida. Y también lo dice la palabra de Dios con el profeta Isaías. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuándo comenzaste a creer y a confiar en el hombre mientras tu corazón se está apartando de Cristo? Hoy te invito a que reflexiones, hoy te invito a que medites. Son tiempos realmente peligrosos, donde la iglesia está siendo probada, donde tu fe está siendo probada, donde mi fe está siendo probada, para ver si realmente estamos conectados hoy con la voluntad de Dios. Hoy estamos pasando por momentos tal vez difíciles en nuestra vida, en nuestra familia. Sin embargo, hoy lo que dice Pablo a través del versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz, y el mismo Dios de paz. Tal vez la paz externa se puede alterar por momentos. Sin embargo, la paz interna está en el creyente. Y eso es a través de una conexión con Cristo. El que tú sepas que alguien está allá en el hospital, el que tú sepas que alguien ya tiene oxígeno, el que ya está entubado, el que tú sepas que alguien ya tiene COVID, seguramente te está afligiendo. Y eso alteró tu paz externa. Ya te comenzó a distraer el enemigo. Pero tú tienes que esperar que llegue esa paz interna que solamente puede venir de parte de Cristo. Amén. Entonces, ¿la paz de quién proviene? La paz proviene de Dios. Aquí lo dice claramente. Y el mismo Dios de paz. La paz procede de Dios. Dios se hace paz en cada uno de sus hijos. Como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la obra de la cruz. Ahí, en ese momento, cuando Cristo llegó a esa cruz, cuando Cristo murió en la cruz y cuando Cristo resucitó, Él nos ha dado paz para con el Padre. Esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Entonces, todos estamos en un momento de santificación. Dios nos está santificando y la santificación tiene que ser progresiva. Tu obediencia tiene que ser progresiva, pero será completa en el día en que seamos trasladados como iglesias en las nubes donde está Cristo. Cuando sea trasladada la iglesia a la presencia del Señor. ¿Quién dice amén? ¿Quién realmente está feliz esperando ese momento de tu vida? Y mientras eso llegue, yo te invito a que reflexiones, medites y te pongas a trabajar para el Señor. Y aquí nos manda que estemos hoy siendo santificados por Dios y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué importante es saber que tenemos la plena seguridad de que las promesas han sido hechas por Dios y además serán cumplidas. Toda promesa que Dios ya te dio, toda promesa que Dios ya dio en su palabra, Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, por su fidelidad. Acompáñame por favor a Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33. Y quiero que me acompañes al versículo 4. Salmos, capítulo 33, versículo 4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová
y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Cómo ha hecho su obra el Señor? La obra que comenzó en ti, ¿cómo la está haciendo? Con total fidelidad. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y si Dios ya te llamó, ¿sabes por qué te llamó? Para que hoy tengas tú salvación. Dios llamó hoy a los hombres a salvación. Y Dios hoy te conduce al Hijo para que en Él tú confíes plenamente. Y hoy, a través de su Hijo, nosotros tengamos vida eterna. Hoy tengamos vida eterna. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Estamos hablando de que fiel es el que os llama. ¿Y quién te llamó? Dios. Y aquí dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué dice? Llamados. Son llamados. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué te llamó Dios? Para salvarte, para darte vida eterna. Entonces Dios llama a aquellos que quiere Dios salvar. Pero también dice la palabra que muchos serán llamados y pocos son los escogidos. Tuve la oportunidad de poder convertir la palabra en esta semana y decir que efectivamente muchos son llamados. Mucha gente está escuchando el Evangelio de salvación. Mucha gente sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero pocos son escogidos. Pocos son elegidos. Y eso no depende de Dios, eso depende de tu fe en Cristo Jesús. ¿Cristo viene? Amén. ¿Cristo viene? Sí, Cristo viene, viene por su iglesia, pero viene por los elegidos. Por ese remanente que se ha conducido de manera fiel a Él. Aquel cristiano que se esfuerza, aquel cristiano que está orando, aquel cristiano que está dando fruto digno de arrepentimiento, aquel cristiano que está siendo santificado y que su obediencia está siendo progresiva, su santidad está siendo progresiva. Esfuérzate, amado hermano, que hoy escuchas esta predicación, esfuérzate en realmente ser un seguidor de Cristo, no de palabra, sino de hecho. Que a través de tus obras reflejes hoy a Cristo. El propósito de Dios es de un llamamiento santo que salva a los que son llamados con un propósito. Acompáñame a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué quiere decir? Que Dios te llamó para que tú pertenezcas a Él. Dios te llamó para apartarte para Él. Por eso es un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había llamado. Debes estar hoy muy agradecido. Y por ello es que hoy tu vida debe de depender de Dios, porque Él ya te llamó para Él. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si Dios ya te llamó, ten la plena certeza
de que hoy Dios te quiere con Él por la eternidad. Amén. Versículo 25. Regresamos nuevamente a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Dice: hermanos, orad por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Nota por favor nuevamente qué nos está pidiendo Dios. ¿Qué te está mandando Dios? Y aquí dice: hermanos, orad por nosotros. Hoy, además de estar orando por tu familia, además de estar orando por tu trabajo, además de estar orando por tu provisión, debes de estar orando hoy por el pastor. Porque el pastor necesita de oración, el pastor necesita de Dios, el pastor necesita la guianza del Espíritu Santo, el pastor necesita claridad, el pastor necesita visión, el pastor necesita una vida santa, agradable, perfecta delante de los ojos de Dios. Y hablo de perfecta como madurez, no que el pastor no peque. Por ello aquí dice Pablo: hermanos, orad por nosotros. Pablo pidió oración en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Pablo quería seguir siendo usado por Dios y por eso pedía oración a las iglesias. Hoy los que servimos a Dios necesitamos de asistencia de oración continua de ustedes, las ovejas de Cristo. No es el único pasaje donde Pablo pidió oración para él. Aquí vamos a ver Romanos, nuevamente vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 30. Dice Romanos capítulo 15, versículo 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol Pablo había aprendido, había sido enseñado a depender de Dios, y por eso sabía que era importante la oración del justo, porque la oración del justo puede mucho. No es casualidad, amada iglesia, que hoy nos estemos encontrando en los 10 días de oración. No es casualidad que hoy, en este año pasado, se haya creado o que Dios haya permitido que tuviéramos el ministerio de oración. No es casualidad. Hace 2 años Dios ya había hablado a esta iglesia Agua de Vida, donde Él demandaba una dependencia total de Dios. Hoy creo yo como pastor que esta iglesia está orando mucho más que hace 1 año, que hace 2, que hace 3, que desde que empezó esta obra. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos está enseñando a depender más de Él. Y solamente aquellos de corazón entendido, sensible a su voluntad, estamos migrando a una oración continua, agradable, que lleguen esas oraciones como olor fragante a Él. Amén. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Notas bien lo que dice aquí? Velando. Qué tan importante es que tus oraciones estén desde muy de mañana, desde antes que se ponga el sol. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, antes que el sol se ponga, tú ya estás dependiendo de Dios. Amén. Y aquí estaba pidiendo nuevamente Pablo oración por él. Hoy pide el pastor a esta iglesia que esté orando continuamente por él. Y aquí lo dice el versículo 19, dice: y por mí.
No solamente orar por los hermanos, por los santos hermanos, sino y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por ello necesito mucha oración, amada iglesia. Porque si mi boca se va a hablar, si mi boca se va a abrir delante de ustedes, debe ser Dios a través del pastor. Debe ser el Espíritu Santo a través del pastor que esté hablando lo que dice aquí para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hoy tendrás que estar orando de verdad por aquellos misioneros que están por el mundo predicando el Evangelio de Cristo. Ese misionero que tú no conoces, ni que yo conozco, pero que necesita hoy ser sostenido a través de oraciones, a través de aportaciones. Oremos porque realmente esta iglesia sea una iglesia dadora. Y que parte de lo que hoy, de esos diezmos, de esas ofrendas, parte se vayan a algún misionero o misioneros que estén hoy necesitando su sostenimiento para predicar el Evangelio en todo el mundo. Oremos por eso, amada iglesia. Te invito a que lo hagamos. Regresamos nuevamente a Tesalonicenses capítulo 1 y dice el versículo 26: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Tal vez te llena de tristeza que este mandato, porque es un mandato, saludad, un imperativo a todos los hermanos con un beso santo, hoy no lo puedas hacer. Y cuando lo pudiste hacer, en el momento que lo podías tú hacer, no lo hiciste. Y hoy, de acuerdo a la situación que impera, no solamente en nuestro estado, sino en todo el mundo, hoy te pide que tengas una sana distancia. No puedes saludar, no puedes dar la mano y mucho menos un beso a tu hermano. Y eso es hoy doloroso. No extrañas hoy poder venir a tu iglesia, no extrañas hoy el poder abrazar a tus hermanos, no extrañas el poder darle un beso santo a ese hermano que tanto lo necesita. Pregúntate que cuando tú lo pudiste hacer, ¿por qué no lo hiciste? Y volvemos nuevamente a meditar. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe valorar lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy mucha gente estamos valorando realmente un culto los domingos cuando veníamos con esa actitud dispuesta a escuchar a Dios. Habrá gente que no extrañe hoy la iglesia, habrá gente que hoy no extrañe a sus hermanos, pero seguramente no son cristianos. Porque tú sabes que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú no extrañas el cuerpo de Cristo, pues seguramente es porque no eres cristiano. Aquel cristiano es aquel que le duele profundamente el no poderse congregar. Aquel cristiano es aquel que le duele profundamente el no convivir con sus hermanos en Cristo. Es un tiempo de dolor, es un tiempo de meditación, es un tiempo de reconocer lo importante que es hoy hacer las cosas que a Dios agrada. Y aquí en este pasaje que está escrito ya de hace mucho tiempo, desde antes que tú nacieras y yo naciera, este pasaje ya estaba aquí y decía aquí: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Pero por falta de una convicción de lectura diaria, de meditar la palabra, tú nunca supiste que Dios demandaba que tú saludaras a tus hermanos, no solamente de mano, no solamente de un abrazo, sino dando un beso santo, que es un símbolo de amor hermanable y de comunión real. El beso cristiano era señal de armonía, de paz. Y me viene a la memoria un poco lo que pasó en la vida de Jesús. En la vida de Jesús. Acompáñame, ¿qué pasó? Hablando de besos, ¿qué pasó en la vida de Jesús? Vamos a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 48.
¿Qué sucedió en la vida de Jesús en relación con los besos o con el beso? Dice aquí en Lucas 22, versículo 48. Dice, entonces Jesús, bueno, voy a hablar desde el 47 para entrar en contexto. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué dice ahí? Para besarle. Para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La Biblia nos muestra, tal vez muchos de sus discípulos besaban a Jesús, pero la Biblia solamente menciona a uno, a Judas. Por eso, acuérdate que la abuelita siempre decía, me acabas de dar un beso de Judas. ¿Qué significa? Que después de que la hayas hecho enojar, no la obedecías, no la respetabas, te dabas un beso. Y por eso la abuela te decía, ay, hazte para allá, beso de Judas. Aquí lo que nos manda Dios es que cuando tú des un beso, ósculo santo, realmente sea un beso donde produzca armonía de paz de parte de Dios. Ahora aquí bien dice, si notaste bien el versículo, dice, saludad a todos los hermanos, no a algunos. Acuérdate que la acepción de personas es pecado. Y aquí dice que tendríamos que saludar a todos, no a aquellos que te caían bien, no solamente a aquellos que hacían más contigo o había una cierta preferencia o química. No, era a saludar a todos tus hermanos, hasta aquel que no se permitía ser amado, a ese también tenías que saludarlo con ósculo santo. Yo no sé si realmente Dios nos permita en algún futuro regresar nuevamente aquí en la tierra a hacerlo de esa manera. Tal vez cuando reine Jesús por 1000 años, tal vez en ese momento regresemos nuevamente a hacer esa iglesia que Dios nos manda ser el día de hoy. Amén. Entonces el beso debía ser santo. Esto es como el Señor, como nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene mucho de profundidad, porque un beso puede ser emocional, un beso puede ser sentimental, pero un beso cuando es espiritual crea una armonía, crea una paz y crea un confort en la persona que lo recibe. Es como si Cristo mismo te diera a ti un beso y usara tus labios, usara tus manos, usara tus brazos para confortar a tu hermano que lo necesita. Amén. Sigamos leyendo la carta a los tesalonicenses, versículo 27. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La palabra conjuro, si quieres anotarlo, significa desear solemnemente algo. La palabra conjuro significa un deseo vivo e intenso. Es como si dijera Pablo, os pido vivamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Quién fue Pablo? Un apóstol. Y como apóstol de Cristo tenía toda la autoridad dada por Cristo para conferir este mandato a la iglesia. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Cumpliendo el mandato de Cristo a través de Pablo. Hoy estamos leyendo de manera amorosa, intensa, esta carta, esta epístola de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque era importante saber el contenido de esta carta. Créeme lo que esta carta, desde el capítulo 1, hoy al capítulo 5, ha sido de mucha bendición para el pastor y seguramente para ti que la has escuchado y que la has llevado día con día haciendo tus propias anotaciones donde Dios te está hablando a ti, a tu corazón.
Hoy me siento realmente feliz, contento, porque estamos hoy terminando la primera carta a los tesalonicenses. Y lo estamos haciendo por mandato divino. Y seguramente el siguiente domingo empezaremos con la segunda carta a los tesalonicenses y la terminaremos seguramente, al menos que Cristo venga antes. Pero seguramente estaremos haciendo también en la eternidad, estaremos escuchando su palabra. Qué hermosa promesa. Amén. Aquí sí quiero hacer una observación. Las epístolas no son para algunos en algún tiempo, sino para todos los cristianos en todos los tiempos. Mucha gente de repente dice, fue escrita para los tesalonicenses. No, fue escrita para los creyentes en Cristo, para los que creen en Dios. Seguramente habrá cosas específicas que estaban sucediendo en ese momento específico para esta iglesia específica. Sin embargo, la palabra de Dios es su palabra, es eterna, es completa, es vigente. Y todo lo que hemos estado hablando a través de esta carta que se escribió hace ya muchos años atrás, hoy sigue siendo vigente para tu vida y para mi vida. ¿Quién dice amén? Yo ruego de verdad, amado oyente, amada iglesia, que hoy tú estés escuchando esta predicación, que realmente pongamos por obra cada palabra de Dios en nuestra vida. Yo te invito a que tu fe sea una fe de acción. No tan solo una fe que puedas platicar, que puedas decir, una fe que refleje acciones que reflejen a Cristo en la vida de cada creyente. Hoy te pido, te suplico, de verdad, que tu vida esté conectada a Cristo. Asegúrate que tu vida esté conectada a Cristo. Necesitamos todos hoy depender de Dios, no importando las circunstancias que hoy estemos viviendo. No necesitas pasar por momentos desagradables, difíciles, complicados, peligrosos para que busques a Dios. Búscalo sin cesar todos los días de tu vida. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando alguien te pida orar, ora en ese momento. Veo de repente en los grupos del WhatsApp de la iglesia, servidores, varones, matrimonios, mujeres. Bueno, mujeres no las veo yo, pero mi esposita me platica. Cuando alguien pide orar, en ese momento te pones a orar. No le pongas solamente manitas de, ya estoy orando. O no le pongas amén, o no le pongas en oración. Pon una oración. Te invito a que realmente hoy ejercites esa oración ahí que te están pidiendo el hermano necesitado. No solo es la responsabilidad del ministerio de oración orar por la iglesia, es responsabilidad de todo cristiano, porque todos dependemos de Él, todos dependemos de Cristo. Y si alguien te pide orar, y aunque no te lo pidan, yo me gustaría que esos grupos fueran usados para oración, no para cadenas donde ponen imágenes que nada tiene que ver con la palabra. La oración genuina, la oración que hoy Dios escucha es la que viene de tu corazón. No necesitamos hacer oraciones extensivas, pero que sean palabras que vengan de tu corazón, que sea una oración dada por tu corazón y que llegue como olor fragante a Dios. Medita en lo que hoy Dios está pidiendo, Dios está demandando. Quitemos la parte religiosa, amados hermanos, y volvámonos realmente una iglesia dependiente de Dios. Si tu vida no depende de Dios, no dependes de nadie. Si tu vida, si tu matrimonio, si tu trabajo y todo lo que hay alrededor de ti
no depende de Dios, no depende de nada. Por último, regresamos nuevamente al versículo 28 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿De quién procede la bendición? La bendición procede de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es la causa que operó la salvación y la sustenta en la obra de Cristo. La gracia es el medio de ayudar y sostener el servicio y el testimonio de cada creyente. Acompáñame, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. No eres tú, no eres tú, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu formación académica, no es tu dinero, no es tu inteligencia, es la gracia de Dios. Aquí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces no eres tú, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu carisma, no es tu sonrisa, no es tu inteligencia, es la gracia de Dios manifestada en ti para que tú puedas ser de bendición en el reino de Dios. La gracia comunica el poder para la vida cristiana victoriosa. Nuestro trabajo eficaz y todo lo que hagamos solo es posible a través de la gracia. Lo acabamos de leer. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo me quiero unir a la oración de Pablo esta mañana. La oración de Pablo al final de esta carta dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, sea conmigo. Hoy aprendamos de verdad a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Te invito a que veas las cosas a través de los ojos de Dios. Lo que esté pasando hoy en nuestros tiempos, sea en el mundo, sea en nuestro país, sea en nuestro estado, sea en nuestra casa, todo lo que esté pasando hoy, yo te pido que te concentres en una sola cosa: mirando a Jesús. Mira a Cristo. Estamos más distraídos en saber el futuro que depare todo esto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en el mundo, que en estar buscando hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cuándo vendría la restauración de Israel, cuándo Él se encargaría de restaurar el reino de Israel, Él contestó algo muy sabio. Dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios es el único Dios soberano, el único Dios todopoderoso, que sabe el futuro de tu vida, de la vida de tu familia, de la vida de tus hijos y la vida de este mundo.
Él ya lo puso y mucho de su voluntad revelada está puesta en la Biblia y puedes leerla en Apocalipsis. Pero lo más interesante, lo más importante, lo fundamental es que estés esperando no más señales. El cristiano no está esperando señales en su vida. El cristiano está esperando una persona que se llama Jesucristo. Y tenemos que estar velando y orando en todo momento, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento será derramada en tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que el tiempo de reencontrarnos con Cristo está muy próximo. Lo puedes tú leer en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Hoy está el tiempo más cercano desde cuando comenzamos a caminar nuestra carrera de la fe a Cristo. Pongamos hoy los ojos en el autor y consumador de la fe. La única necesidad que tienes tú como cristiano, la única necesidad que tú tienes como creyente, la única necesidad que tienes como hijo de Dios es vivir a Cristo. Es vivir a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. ¿Puedes decir amén? Esa es tu única necesidad del día de hoy. Vivir a Cristo. Y deja que su poder, deja que su gloria se manifieste hoy en tu vida y en la vida de tu familia. No es grato para el pastor ver una iglesia vacía. Es dolor para el pastor ver una iglesia vacía. Pero más dolor será para mí como pastor, más dolor será para Cristo saber que Él vino, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le recibieron. Y Dios dijo claramente, Él es mi Hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Si tú quieres realmente hacer las cosas que complazcan a Dios, vive a Cristo en tu vida. Amén. Te pido que oremos. Cierra tus ojos. Ponte de pie, estás en tu sala, a lo mejor estás acostado, a lo mejor no sé qué estés haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Te pido que te pongas de pie. Te pido que tomes a alguien que se acerca de ti. Abrázalo. Únete a Él en esta oración. Padre de las luces, castillo mío, mi consolador, mi redentor. A ti pongo, Señor, mi vida. Tú eres el Todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Señor, tú ya lo hiciste todo y de lo cual estamos muy agradecidos. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir una vida de vigilancia personal. Hoy tú nos demandas que no estemos hoy dormidos, como muchos están dormidos, sino que estemos hoy velando y seamos sobrios, que tengamos un dominio propio, que tengamos hoy una fe inquebrantable, una fe que hoy nos permita seguir avanzando y creyendo y creciendo en nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser más diligentes en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser más diligentes en nuestro servicio a ti, Señor.
Señor, ayúdanos a vivir una vida en santidad, que cada día crezca la santidad en nosotros, porque sin ella, sin la cual nadie verá tu rostro. Señor, ayúdanos y enséñanos a depender más de ti. Danos dirección en todo momento para hacer las cosas que solamente a ti te agraden, te glorifiquen y te exalten. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea el honor, a ti sea todo el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu semana, que hoy tu única necesidad sea el que vivas a Cristo todos los días hasta que Él venga por nosotros o nos mande llamar antes. Dios bendiga tu semana. Amén.